4070. Estimados consejeros, en calidad de rector, dirijo a usted a fin de elevar propuestas de los miembros integrantes para la Junta Electoral que entenderán en la elección de secretarios y secretarias de la Comisión Permanente de Evaluación Docente de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, según lo establecido por el artículo 46 de la Ordenanza del Consejo Superior número 40 del 17 para el periodo 2025-2027. Nivel secundario, titular Graciela Lorena Casián, suplente María Anina Greco. Nivel primario, titular Hilda de los Ángeles Tusi, suplente Verónica Natalia Quevedo Suárez. Nivel inicial, Rosario del Carmen Acuña, suplente Natalia del Carmen Medero. Preceptores, bibliotecarios, ayudante de clases prácticas y IAE, titular Paola Verónica Muñoz y suplente María Lourdes Roy. Se eleva la propuesta del calendario electoral para la elección de miembros de la Comisión Permanente de Evaluación Docente de la siguiente manera. El 25 del 4, cierre de padrones. El 28 del 4, publicación de padrones. El 29 del 4, apertura de tachas e inclusiones. 7 del 5, cierre del periodo de tachas e inclusiones, 18 horas. 9 del 5, publicación padrón definitivo. 12 del 5, presentación de candidatos a la Junta Electoral hasta las 18 horas. Del 14 al 15 del 5, publicación de candidatos. 22 del 5 al 27 del 5, impugnación de candidatos a la Junta Electoral hasta las 18 horas. 30 del 5, oficialización de candidatos a la Junta Electoral y publicación. 4 del 6, elecciones de 9 a 18 horas. Al 9 del 6, impugnación de las elecciones hasta las 18 horas. 10 del 6, proclamación por Junta Electoral, elevación al Consejo de Escuela y su elevación al Consejo de Escuela. Por afirmación. Aprobado. Al final una consulta. Una vez que se aprueba se proclama la comisión nueva, ¿cuándo inician las actividades? ¿Cuándo hacen el traspaso? ¿Agosto, septiembre? Y creo que es agosto. Parece que es agosto. Primeros días de agosto. Ajá. Sí. Vamos al expediente número 3, 4069. Sí. Claro, debería ser ahí. Fines de junio. En fines de junio. Entonces sería el 15 de junio. ¿Todo junto? Todo junto. 4069, número 3. Estimados consejeros, en calidad de rector, me dirijo a usted a fin de elevar la propuesta de miembros integrantes para la Junta Electoral que entenderá en la elección de consejeros para el periodo 2025-2027, según lo establecido por la Ordenanza del Consejo de Escuela número 5 del 2017 sobre el reglamento de elección de consejeros docentes y no docentes. Nivel secundario, titular María Cecilia Gallo, suplente Elisa Soledad Olmedo. Nivel primario, titular Nilda Noemí Tené, suplente Nélida Flavia Caroso. Nivel inicial, titular María Silvana Sosa Pascual, suplente Ana María Zamora. Preceptores, bibliotecario, ayudantes de clases prácticas y IAE. Titular Romina Hogas, suplente Erika Noelia Muñoz. No docentes, titular Norberto Santiago Colasiati, suplente Roberto Iván Quiroga. Se eleva
propuesta de calendario electoral para la elección de miembros de la Comisión Permanente de Evaluación Docente de la siguiente manera. 29 del 4, cierre de padrones. 30 del 4, publicación de padrones. 7 del 5, apertura de tachas e inclusiones. 9 del 5, cierre del periodo de tachas e inclusiones hasta las 18 horas. 12 del 5, publicación de padrones definitivos. 13 del 5, presentación de candidatos a la Junta Electoral hasta las 18 horas. 15 del 5, publicación de candidatos. 20 del 5 al 23 del 5, impugnación de candidatos a la Junta Electoral hasta las 18 horas. 27 del 5, oficialización de candidatos a la Junta Electoral, publicación. 6 del 6, elección de 9 a 18 horas. Hasta las 18 horas del 11 del 6, impugnación de elecciones. 13 del 6, proclamación por la Junta Electoral y elevación al Consejo de Escuela. Eso sería. Por la afirmativa. Buen día, profesor. Se incorpora el profesor Filipa. ¿Cómo le va, profesor? Bien, gracias. Pasamos al expediente número 4. 12.935. 12. Protocolo de viajes y salidas con estudiantes. Bueno, esto también ha tenido su recorrido. Bien, pero a mí me gustaría recordar, antes de pasar directamente al dictamen, porque esto fue hasta jurídica y de ahí se demoró y vuelve. Me gustaría recordar de la ordenanza 04, el artículo 5, donde dice que las excursiones de viajes de estudios y viajes de fin de cursos serán autorizados únicamente por la dirección del establecimiento mediante resolución interna, quedando además en el expediente correspondiente los comprobantes de las autorizaciones de padres y o tutores. Esto es cosa que se venía haciendo en algunos casos. Artículo 7. Las solicitudes que se interpongan conforme los lineamientos establecidos por el artículo precedente deberán presentarse así: visitas con 48 horas de anticipación. Eso me parece a mí que es fundamental tener la debida anticipación para que se cumpla con todo el circuito administrativo, para no improvisar y que andar a las corridas a último. Excursiones, viajes de estudios con 5 días hábiles de anticipación por mesa de entrada debidamente conformada por el de los responsables de la iniciativa. Yo quise detenerme en este artículo para que tengamos en cuenta la importancia de que todos los proyectos tienen que ingresar por mesa de entrada para poder darle después la resolución respectiva y que después se salga, ¿no? Que primero se vayan y que después salga la resolución. Hay que organizarse con anterioridad. Después había otro punto. En este artículo 11, en el inciso A, algo que me pareció interesante, dice el inciso A, se realice bajo la total responsabilidad de los padres o tutores de los alumnos que viajen. Hablo de este punto porque me ha tocado en algunas oportunidades, yo creo que se ha ido mejorando, pero cuando los o las docentes incorporan las autorizaciones de padres, deben estar incluidas las notas que ingresan por mesa de entrada para no incorporarlos a último momento a la autorización de los tutores. Me parece que ese hace referencia que después en la otra resolución se arregla. Sí, a lo que eran anteriormente los viajes de egresados. Exactamente. En esta escuela ahora era obligatorio que
asistiera un profesor junto con los Exactamente. Se presentaba un proyecto. Exacto. Eso a mí me parece bueno refrescarlo, tomarlo, porque no se debe para no caer en las improvisaciones como nos ha pasado. Es responsabilidad del docente o directivo acompañante que las fichas acompañen al grupo en todo el momento durante el viaje. Acá quiero compartir una experiencia con ustedes que me parece que es importante. No sé si viajamos con las fichas médicas. No. A mí me pasó en un viaje, en un recorrido que hice en una ruta sanmartiniana, Mendoza, y Gendarmería me paró y me pidió la ficha médica de los estudiantes. Y no pude continuar el viaje. Me tuve que volver. Me pidieron la ficha médica. Y eso la empresa no tiene. Pido la palabra. ¿Quién la palabra? Hoy por hoy, dependiendo del tipo de servicio, eso se ha ido como subsanando con el tiempo. Como se está contratando empresas que prestan el servicio, porque es muy difícil conseguir como se hacía antes, que ibas a pedir a la empresa de colectivo directamente el recorrido. Si no se está contratando una empresa, la misma empresa es la que lleva la declaración de salud, la ficha médica de los alumnos y la cobertura de seguro médico. ¿Sí? Lo ofrecen dentro del mismo paquete. Igualmente, si hay que solicitarla, para adjuntarla se solicita. Lo que nosotros llevamos cuando estamos saliendo a la luz de estas resoluciones vigentes hoy es las copias de las autorizaciones, porque quedan acá en resguardo los originales, las copias de las autorizaciones y la resolución, por lo menos los viajes más largos. Las salidas acá cortitas no. Y la resolución que nos remite en rectoría autorizándonos previo a la presentación del proyecto y a todas las condiciones que nos han puesto docentes acompañantes con la cantidad de alumnos a cargo, recorrido, presupuesto, autorizaciones, etc. Todo tiene que estar, una semana antes. Por lo menos, sí, una semana. Pero, además nosotros tenemos el seguro. El seguro. Claro, ya no es como antes, en esa época. Nosotros ya tenemos el seguro, que es lo que se le envía a Carlos Peña para que él lo eleve al seguro que nosotros tenemos. Acá ahí cambia para que todos sepan, porque usted no lo sabe, lo que se hace con ese seguro es lo que se amplía la cobertura de responsabilidad civil, que es lo que tenemos que tener como institución, hace el recorrido de los alumnos desde el horario de salida al retorno de la institución en todo el recorrido que se hace. Así que a nosotros como autoridades nos toca enviar no solo la nómina de personas que participan, también a la RTS, sino todo el recorrido itinerario. O sea, porque tenemos la responsabilidad civil primera es nuestra. Ahí en el artículo 20, entiendo eso, profe, mire, dice organizar el fichero con la historia clínicas de cada viajero antes de la partida y contar con el mismo en todo momento durante del viaje. Claro. Ahora digo yo, el seguro. Seguro civil. El seguro civil. El civil. Es contra, o sea, para accidentes, no para el médico, el seguro médico lo provee la prestadora, a la que uno contrata, o por lo menos que es lo que venimos haciendo en un tiempo esta parte. Porque ha cambiado nuestra normativa que hoy está, ahí está el cambio. Ha quedado, después de, lamentablemente, de los cambios que se hicieron en función de salida a nivel provincial de autorizaciones por distintos accidentes, y también nos cambió todo y nos incluyó a todos. Las empresas, se autoriza empresa, entonces la empresa tiene que ofrecer un seguro. De hecho, así, ejemplo, el año pasado, con quinto grado de la salida que tuvimos a verlo, una de las alumnas, un estudiante, estaba con un cuadro febril y la misma empresa puso toda a disposición, como para los docentes, se llevó, se hizo todo el ejercicio de cobertura, o sea, se brindó todo el acompañamiento médico y ellos disponían de la ficha de salud que había entregado el tutor. Esto, esos puntos me parecieron interesantes porque me pasó en algunas actividades, en algún año, en la procesión cívica puntualmente, que tuve que socorrer a algunos estudiantes que le dieron una especie de ataques y no sabíamos que tenían.
y nadie sabía que tenía. Y había algunos que eran insulino dependientes y había algunos chicos que eran dos y se prestaban las inyecciones y se ponían. Entonces no sabíamos de esa situación. Eso es uno de los temas en el cual vamos a trabajar con la Facultad de Salud. Bueno, esto fue a la Comisión de Asuntos Académicos y acá les voy a leer el dictamen que dice jurídico. Señor secretario, viene el expediente de referencia como consecuencia del pedido del dictamen en referencia a la responsabilidad civil de los docentes o acompañantes en los establecimientos de educación inicial y primaria y secundaria. Al respecto, el artículo 17, 67 del Código Civil y Comercial de la Nación establece responsabilidad de los establecimientos educativos. El titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. Esta responsabilidad, que no solo comprende los daños sufridos por los alumnos, sino también los causados por estos, se traslada a los docentes, a los acompañantes responsables, en su caso, que hayan actuado con culpa, negligencia o impericia por el principio de prevención del daño instaurado por el artículo 1710 del mismo cuerpo normativo que señala: toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de, inciso A, evitar causa un daño no justificado, B, o adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. C. No agravar el daño si ya se produjo. Ese deber de prevención también se encuentra previsto en la Ley de Educación en su artículo 67, inciso E, que establece como obligación de los docentes proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad. En concordancia con lo dispuesto en la Ley 26.061, lo que implica el deber de prevenir de los daños posibles. Ello, asimismo, debe ser interpretado en su conjunto con el artículo 1725 referido a la valoración de la conducta y que establece: cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y a la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. Por último, corresponde remarcar que, conforme lo prevé el artículo 1767 ya referido, el establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora, con lo cual queda claro que, además del seguro general que cubre las contingencias ocurridas dentro del establecimiento escolar, en caso de cualquier actividad externa que se desarrolle, se deberá contar con el seguro específico que preste cobertura a cualquier acontecimiento que ocurra bajo esas circunstancias. Atentamente, al secretario general. Víctor, pase para el Consejo de Escuela. ¿Alguna consideración? Quiero hacer una pregunta, porque no me acuerdo. Cuando leí el expediente, usted hace una propuesta de unificar la norma y hacerla más, digamos, más taxativa, ¿sí? Pero si yo no recuerdo mal, este dictamen viene en función de una consulta que se había hecho al Consejo anterior, que a qué se refería con solidario.
O sea, había un término. Sí, la responsabilidad civil. Que sabemos todos que está como descriptado, o sea, no entendí. Eso es. Pero el espíritu es poder presentar esta normativa unificada de las salidas para que todos los niveles lo cumplamos como debe ser. Estamos haciendo de dos una. Exactamente. Haciendo una consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando viaja todo un curso, es decir, con todas sus divisiones? Si en un curso viajan 15, en otro viajan 4 y en otro viajan 3. ¿Cómo sería la actividad? Porque me parece que eso tiene que quedar escrito. El que tiene solo 4 alumnos que viajan y el resto no. Eso creo que también tiene que quedar como bien especificado porque te quedan 26 alumnos que no van y no se puede suspender la actividad. ¿Se entiende? Que son problemas que han surgido en otros años. ¿Sí? Si vos tenés, por ejemplo, un viaje, no sé, suponete, para Carolina, y tenés, del A viajan 30, del B viajan 5, del C viajan 15, son números dispares. ¿Qué hacemos con los cursos y los profesores que solo viajan 4 alumnos? Es decir, que tienen la casi totalidad del aula del curso que no viaja, que no va. No se suspenden las clases para ese curso. Y no. Bueno, eso tiene que quedar escrito. Porque el profesor de ese curso se tiene que quedar. ¿Se entiende? Más allá del proyecto. Porque ha habido problemas, y son problemas que obviamente lo plantean los papás. ¿Es algo que se referencia a eso? A ver, Mirá que son varios años que han pasado. sí, por eso. A ver, en función de lo que nos ha sucedido, por lo menos desde que a mí me toca la gestión, hay también una cantidad que es un punto que habría que revisar. Hay una cantidad establecida en la reforma de la norma en la que usted, según la salida, hay salidas en las que son cada 15, un docente o un adulto, salidas cortas, ¿sí? 15 alumnos, un docente. Salidas largas son 10, ¿sí? Lo que nos ha sucedido el año pasado no eran 4, teníamos más de la mitad del curso en la que quedaba, había una alternativa de actividad a realizar acá porque la cantidad de docentes responsables y acompañantes Estaba cubierto. había que cubrir la cantidad de alumnos, ¿sí? Igual me parece que al momento de, por eso es importante que los proyectos se presenten con tiempo para poder subsanar todas estas situaciones. Creo que lo que debería quedar escrito en la norma es que hay que prever y analizar estas situaciones, que no podamos taxativamente, porque no sabemos dónde nos vamos a encontrar. Dejar establecido que si van menos de tanto, no viaje el docente, si viaje el docente, cuando tal vez el docente autor, el que consiguió los contactos, estableció, o sea, es necesario que esté. Parece que habría que buscarle la vuelta a cómo redactarlo para que quede incluido lo que está proponiendo la profe Beatriz, que no es irrisorio, es un detalle menor tampoco. Nosotros tenemos maestros especiales, no digo preceptores porque son solo 4, también hay auxiliares, es decir, que se puede prever. ¿Por qué digo esto? En primer lugar por los padres. Los padres cuando vinieron, que fueron durante 3 años de recibir padres, cuando vinieron me plantearon eso. Hacen paro y encima queda todo el curso y el maestro se va y no da clases. ¿Se entiende? Es decir, si nosotros tenemos maestros especiales, pueden ir cubriendo esos cupos que lleva de 15 o de 10 alumnos por cada 10 alumnos. Me parece a mí. No sé, creo que hay que prever bien eso. Una salida elegante, me parece, de esto, de la discusión, una salida elegante puede ser lo siguiente. Si una cosa es diferenciar una salida académica de una salida de fin de año de sexto, digamos, que es más recreativa, por no decir otra cosa, más menos académica, digamos. Porque en realidad
si la escuela, la institución aprueba una actividad académica fuera de la institución y se pide autorización a los padres, la no autorización es casi una falta explícita, digamos, a eso me refiero. Por lo que podríamos cubrir el fundamento que establece la vice, de que en el caso de que la escuela apruebe una actividad al exterior y el padre no autorice, Sí. y hasta incluso podríamos incurrir en una falta, digamos. Pero bueno, no ocurre eso normalmente, digamos, pero que habría que diferenciarlo de eso, digamos. Si el 20% de los alumnos no pueden ir, o el 80%, bueno, no es una cosa que escapa a la escuela, ¿me explico? Si es una actividad académica. Vas a tener la queja de los padres. Si es un día, la queja no debería ser. Si es una semana, sí, se complica, digamos. Una actividad académica una semana, a veces se complica, digamos. Y en todo caso ahí habría que ver alguna alternativa de una actividad virtual que pueda quedar para los chicos que quedan acá. Sí. Ahí habría que subsanar con algún escrito. Estoy de acuerdo que escribamos algo, digamos, para poder subsanar y para que la gente, los directivos, los docentes y los padres, los directivos principalmente, que tienen que dar respuesta a los padres que se le ven golpear la puerta como, o sea, tengan una normativa que los cubra, ¿no? Hablando de eso, bueno, de hecho diferencia las visitas educativas, los viajes, está diferenciado eso. También se puede establecer un tiempo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en marzo, que no se hagan viajes, porque están con los diagnósticos, establecer fechas para elaborar todas esas visitas. Está establecido, se establece el mes de octubre. Claro. Se establece el mes de octubre por calendario también más o menos. Sí. Perdón, tomé la palabra. Sí, no, y después hay muchas herramientas para los chicos que no están, el Carrún, las clases virtuales. Sí, yo diría, voy a mencionar que pase a la Comisión de Asuntos Académicos para que se le dé un análisis más profundo y que vuelva lo más rápido posible. Sí. Puedo agregarle a su moción, porque ya, o sea, cuando pasa asuntos académicos, sale con propuesta de cómo tendría que ir con el articulado ya cerrado, porque en 2 semanas empezamos a recibir propuestas ya de proyectos. Recuerden que, bueno, esto debería ser ágil. Claro, el lunes. El lunes hay que reunirse. Perfecto. Entonces pasaría la con la afirmativa. Expediente número 12935, pasa ya. Formalización del ofrecimiento de horas coprogramáticas destinadas a la preparación en Olimpiadas de Biología. Bueno, se ha incorporado acá la ordenanza, la 01, pero me voy a ir al acta, directamente al acta. Acta de reunión, acta del área disciplinar de Ciencias de la Vida y la Tierra. Se procede a redactar el acta con el fin de formalizar el ofrecimiento de horas coprogramáticas destinadas a la preparación en las Olimpiadas de Biología para docentes pertenecientes al área en función de reemplazantes, de acuerdo a lo establecido por la normativa educativa vigente, la ordenanza del Consejo de Escuela número 01 del 93. Asistente, vicedirectora Miriam Gómez, coordinadora curricular Verónica Bock, profesora Agüero Natalia, profesora Raed Cristina, profesora Uribe Marcela, profesor Luchini Fernando. Se hace necesario cubrir las horas destinadas para las Olimpiadas de Biología en nuestra institución y con el asunto de informar que las mismas son horas interinas de la profesora Marcela Uribe con 2 y Jessica Miranda Payalet con 3 y que han tomado licencia por incompatibilidad horaria. Por consiguiente, los docentes Fernando Luchini toma 4 horas y Natalia Agüero 1 hora. La profesora Cristina Raed expresa no poder tomar las horas por incompatibilidad horaria.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizado y cierre del acta en el laboratorio de biología de nuestra institución, Escuela Normal Juan Pascual Triple, siendo las 9:30 del día 11 de abril. Se adjunta para elevar el acta de la normativa respecto a la formalización del ofrecimiento de horas coprogramáticas destinadas a la preparación en Olimpiada de Biología. Para seguir el trámite correspondiente, se eleva al rector y por su intermedio a quien corresponda, por supuesto, Consejo de Escuela. Mi moción sería que pase a la Secretaría General. Habría que aprobarlo y que pase a la Secretaría General. Profesora. ¿Esas horas no eran de la profesora Aguilar? ¿Eran coprogramáticas o eran de la escuela con respecto a la Olimpiada? No dice nada de Adriana. Porque ahí se ofrecieron las 5 horas. Sí. Cuando la profe Adriana era vicedirectora, se le dieron las 5 horas de las Olimpiadas, que son las que están hablando ahí de la profe Yolanda y de la profe Libre. Pero que eran coprogramáticas no me acuerdo. Por eso pregunto. ¿O son horas de interinas, son horas? Horas coprogramáticas destinadas a la preparación de Olimpiadas. Una cosa es lo coprogramático y otra cosa es tener las horas. Claro. Porque lo coprogramático termina en el año. Es un proyecto que empieza en marzo y termina en noviembre. Siempre. Por eso hay que ver bien si son coprogramáticas o son horas del área. ¿Y son interinas? Por eso llama la Sí, porque atención en un que periodo son de tiempo, Porque interinas. dice eso Por ejemplo, horas coprogramáticas eran la que tenía el profe Tíndaro, en plástica, la que tenía Orellano. Esas son horas coprogramáticas. Por eso mi duda. Por ahí se podría pedir informe a recursos humanos. Pero no lo entendés, Porque no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, ¿qué plantea? me preocupa. A ver qué dice lo A ver si usted lee, porque esa letra no la ve. Lo consideran no. Aprobar el reglamento de actividades coprogramáticas de la escuela normal con su anexo. Entiéndese por actividad coprogramática todas aquellas actividades selectivas no obligatorias que tienden a desarrollar intereses, aptitudes y vocaciones culturales, científicas, deportivas, etc. No sé, hay parte que no sé. De los alumnos que completan su formación integral. Estarán dirigidas a los estudiantes de nivel primario y medio de la escuela y se realizarán en contraturno los días sábados. El alumno inscripto en algunas de las actividades propuestas automáticamente deberá responder a los exámenes de la misma: asistencia, puntualidad, requisitos de aprobación, dedicación y cumplimiento de las obligaciones. El horario propuesto para las actividades o programáticas no debe ser coincidente con las actividades curriculares. Si existiera alguna superposición circunstancial, no sé qué dice, inasistencia en la coprogramática. Cuando el alumno opte por más de una actividad coprogramática, debe hacerlo de manera tal que los horarios entre las mismas no sean coincidentes. De la inscripción, aspirantes docentes. Durante la primera quincena del mes de diciembre, en cada año se abrirá un registro de aspirantes para docentes. Docentes interesados debe ser en la designación de docentes hasta. bueno, pero a esta parte dice que en diciembre vos tenés que venir y proponer tu actividad coprogramática para el año lectivo siguiente.
cumplimentando la ficha de inscripción, currículum por triplicado, adjuntando solo la documentación probatoria para la actividad que se propone, plan de trabajo para desarrollar durante el año, necesidades materiales, presupuestarias y físicas requeridas para la implementación de su actividad. La inscripción no genera derechos de designación alguno al postulante. Vamos al capítulo 3 de la designación. La designación de los docentes se hará a término en calidad de interino o reemplazante según lo determine el Consejo de Escuela. Dicha designación estará condicionada a un mínimo de matrícula. Cuando la deserción durante el año sea tal que, con el mínimo establecido para la actividad en particular, se dará por finalizada la misma, caducando en consecuencia la designación del docente. No sé si el control e informe respectivo es responsabilidad de las vicedirectores y sus regentes durante los meses a que hace mención el artículo 1, lo que deberán comunicar a la autoridad inmediata las novedades correspondientes. Al finalizar la actividad anual, el docente deberá elevar a vicedirección una ficha o su regencia, una ficha de autoevaluación e informe de los logros y o dificultades de desempeño. No sé si están así, por eso, porque las actividades coprogramáticas, yo me acuerdo que estaban los sábados, empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 12, y venía un preceptor. ¿Cuál era ese preceptor? El que por alguna razón u otra durante el mes no había terminado, es decir, no había cumplido la cantidad de horas. Es decir, que se lo acumulaba la tardanza. Exactamente, tenía que venir los días sábados. No era una cosa así muy improvisada. Llevaba todo un engranaje, de eso me acuerdo. Por eso no sé hasta qué punto esto es coprogramático o son las horas de la profe Aguilar. Independientemente con qué hora se haga, esto es una actividad coprogramática, digamos. Claro. La pregunta del millón, bajo todo el concepto, es eso, digamos. La pregunta del millón es si uno está presupuestariamente en condiciones de poder hacerlo, que es lo que no está definido en el expediente. Claro. Entiendo que está definido porque son las horas de suplencia, están con licencia, Claro. las dos profesoras. Y también entiendo, habiéndoles visto a los colegas que están en licencia, tanto la profe Miranda como la profe Uribe, el trabajo que se hace para preparar a los chicos para Olimpiadas es grande. Entonces, me parece que mientras también se vaya dilucidando, como lo que se está proponiendo es suplantarlas con estos dos profesores que toman las horas que están de licencia. Me parece que es importante aprobarlas para que los alumnos empiecen a trabajar con las Olimpiadas mientras vamos viendo de dónde vienen. Creo que el expediente sí está en completo, no se sabe cuáles son, o sea, se enmarcan en un cuadro, pero son licencias de otro, pero necesitamos que empiecen a trabajar. Nadie duda de lo necesario que son las horas de Olimpiada de Biología, como que matemática también las tiene. Claro. Y matemática las está cumpliendo en un horario de semana, no tiene que ver con los coprogramáticos. Sí considero que los alumnos tienen que empezar a practicar y todo lo que se requiere para participar en las Olimpiadas, que lo pueden llegar a realizar tal vez hasta que salgan las horas, desde como que se ha hecho desde las horas de consulta. Y en tercer lugar, estamos bajo la lupa. En este momento de preelecciones estamos absolutamente bajo la lupa. Ya nos han hecho dos situaciones, quizás de pareto, por decirlo de alguna manera, no al Consejo, pero sí a las autoridades, y yo creo que todo lo que salga del Consejo tiene que estar claro, tiene que ser fundamentado en la normativa, no en supuestos.
Y si vamos a las necesidades, los profesores siempre han tenido una especial preocupación por los chicos que van a las Olimpiadas, no solo en las horas de la tarde, sino a la mañana también. A mí me parece que tiene que ser bien claro, porque si es coprogramática, no está planteado de esta manera. No está ni para los sábados, no está ni nada por eso. Independientemente de si es el sábado o el miércoles, o sea, el mecanismo está establecido ahí, no está claro el tema presupuestario, digamos. Si la persona ocupa un cargo por suplente, eso un poco me parece que es la discusión, digamos, independientemente si va el sábado, el domingo, el miércoles. Después uno se anda preguntando dónde aparecen los puntos, si llegamos a fin de mes, no llegamos a fin de mes, y es por estas cosas, digamos. Si llegamos a fin de mes. Es como en la casa, digamos, si es de cargo suplente o no, si ese cargo suplente se va a poder ocupar después más adelante y se necesita, eso es lo que hay que tener claro siempre administrativamente hablando, ¿no? Profesor. Yo tengo una duda porque escuchando la normativa dice que, primero, en diciembre se tiene que presentar el pedido y dice que cae. Claro. Entonces, no entiendo si ya está cursando esas horas o son horas curriculares, porque me da la impresión, ¿no? Que son horas curriculares que vienen en licencia y bueno, las buscan reemplazar. Pero si fueran coprogramáticas, debería haberse hecho en diciembre y bueno, y a fin de año, cada año, digamos, caerse esas horas. Eso es lo que yo primero observaría, como dice la profesora, porque es real, es para la nómina, para el normal y transparente tratamiento de todo el expediente, y me demoraría un tiempito y preguntaría lo que no está claro. Mi moción sería que vaya a Recursos Humanos, que se informe de acuerdo a la normativa, la situación de revista de los docentes, cómo está, cuál es el estado de la situación, son interinas, no son interinas, son de ellas, no son de ellos, y no se ha dado cumplimiento a lo que dice la normativa de presentarlo el año anterior, empezando desde ese punto de vista. Sí, comparto con la profe que es importantísimo, pero no se está valorando eso. El trabajo de los docentes, sino que bueno, estamos buscando que se cumpla lo más exhaustivamente posible la normativa. Y que ese informe sea urgente, entonces no En calidad de urgente. Entonces la moción sería que pase a Recursos Humanos con el análisis de la normativa y ver la situación de revista del personal para atender dicha solicitud. Si corresponde o no Si corresponde o no corresponde. Exactamente. pido permiso, me retiro. Perfecto. ¿Votamos por la afirmativa? Bueno. Pasamos al expediente 6220. 6220. Gracias. 6220. Nota inscripción Santiago Valentino. El que suscribe Santiago Valentino Carpuza del 1048-17-631 me dijo usted a fin de solicitar inscripción para la mesa de exámenes extraordinaria para la materia de astrofísica de sexto año B2 del 2025. Esto pasa a sección alumnos y sección alumnos responde. Tomado conocimiento, cumplo informar que las mesas exclusivas de egresados son los siguientes meses: 3 y 4 de abril del 2025, 8, 9 y 10 de septiembre del 2025. Cabe aclarar que pueden rendir en las mesas de exámenes previos de los alumnos regulares de la institución, que son los 21 al 23 de julio del 2025 y el 2 al 4 de diciembre del 25, siempre y cuando se inscriban mediante una nota. El estudiante adeuda una asignatura de astrofísica, pasa a rectoría y por su intermedio al consejo de escuela. O sea que...
¿De acuerdo? Sí, Van a haber varios pedidos de estos. ¿Por qué? Porque son chicos que salieron mal en la mesa de abril. El problema está en que, bueno, según la ordenanza se puede pedir una mesa, pueden pedir una mesa especial los egresados. Hay dos razones. Una, que ya están cursando la universidad y la próxima mesa de ellos es en noviembre. Puede que sea en julio, pero nosotros pasamos en septiembre, perdón. Lo que ellos están pidiendo es una mesa para el mes de mayo, para todas las materias que es astrofísica, pero hay otra más. Básicamente es eso, y por las estampillas, porque para el segundo llamado de las estampillas creo que son al 30 de junio. Entonces mayo sería la última oportunidad que tendrían para estampillas y sería una oportunidad más para poder seguir en la facultad, que es hasta el 30 de julio. sí. Consulto, se lo digo consulto. Pregunto. También de los problemas que hemos tenido con la mesa de esta nota de la alumnos de